Hola, soy el Bill Joshua, aunque tú ya me conoces, y me alegra que estés conmigo. Esto es Te lo cuento al oído, un espacio en que tú y yo nos pondremos al día. Hablaremos de recuerdos, temas geek y de cosas importantes de la vida. Algunas súper densas y otras para relajarnos un poco. Vamos, no puedo esperar para contarte. Como cada semana me encanta la idea de que estés aquí conmigo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la lucha en la vida y nos quedamos un poquito hablando de este tema, de lo que son los gustos, de lo que te define a ti como persona, de lo que te gusta y lo que no te gusta, ¿no? Que es algo que se va formando como a través de los años en ti. Así que antes de comenzar con esta plática, como todo el tiempo te digo, ve por tu agua de horchata o tus palomitas o tu agua de pepino, porque ahora está muy de moda el agua de pepino, ¿no? Unos pepinos con limón por si estás a dieta o simplemente agua natural o lo que tú quieras para poder estar escuchando esta plática que voy a tener ahora contigo. Y como siempre, antes de comenzar ya con lo que es el tema en profundidad, vamos a ir a la RAE para poder investigar qué son los gustos. Según la RAE, los gustos vienen del latín gustus y significa placer o deleite que se experimenta con algún motivo o se recibe de cualquier cosa. Creo que está bastante claro, es este gusto, este placer que te da este deleite a tus sentidos, a tu cerebro, a tu mente, que te da cuando hay algo que a ti te agrada, ¿no? De poderlo experimentar o de sentir. Yo siempre le digo a la gente cuando hablo de diseño de experiencia de usuario, que a la gente le gusta sentir rico, sentir que las cosas son ricas con el momento de que las vives, ¿no? Y creo que es algo bien importante, ¿no? El poder sentir bonito al momento de que haces algo o experimentas algo, pruebas algo, escuchas algo, con cualquiera de todos tus sentidos que puedas realmente disfrutarlo y gozarlo, ¿no? Si ya estás listo o lista para que empecemos a platicar, el día de hoy vamos a hablar de este tema, como te comentaba, que es algo que pues en general es subjetivo, ¿no? Que es lo que son los gustos. Una de las cosas interesantes con este tema es que incluso hay muchas ocasiones en las que las personas te juzgan o te recriminan por el hecho de que algo te guste o no te guste. Al final de cuentas, el hecho de que algo te pueda agradar a ti como individuo de manera personal no tendría por qué afectarle o insultarle a nadie, ¿no? Pero también hay algunas cositas que están ahí poquito enredadas de esto. Ahorita vamos a platicar de ellas. Pero es que algo también que tiene mucho que ver con esto de la validación social es que las personas, nosotros de manera natural, siempre estamos buscando pertenecer a grupos de otras personas que nos validen a nosotros como individuos, que digan que eso que nosotros somos o que nosotros hacemos está bien o es válido. Y para esto es para lo que también tiene mucho que ver el hecho de que tengamos gustos en común. A las personas no solamente les gusta tener gustos en común para poder convivir entre ellas, para poder iniciar una conversación, para poder tener temas sobre los que ejercer sus día a día con las otras personas, sino porque también a las personas les gusta estar en el grupo ganador. Y esto muy entre comillas, porque a las personas les gusta que, fíjate qué irónico que les gusta, justo cuando estoy hablando de los gustos, pero digamos que las personas buscan o necesitan pertenecer a grupos de otros individuos que se consideren como ganadores o como exitosos. De ahí precisamente es que viene esto de que al momento de que hay elecciones presidenciales, por ejemplo, no es porque te quiera hablar de política, ese tema no lo vamos a tocar ahorita, pero el asunto es de que al momento de que ocurre toda esta dinámica de las elecciones, ¿no? Digamos presidenciales, de pronto encuentran un montón de discusiones y hacen muchas discusiones relacionadas con las cosas como lo del voto estratégico, ¿no? Como de, es que no voy a votar por ese porque va a perder. ¿A poco no es algo bien raro? Es un poquito incongruente. Porque si tú realmente crees que una persona, un representante de un partido o un partido en sí mismo es un buen partido que es necesario que llegue al poder en tu país, vas a desaprovechar o vas a dejar de votar por él por el hecho de que no crees que vaya a ganar. Entonces, ¿de qué manera se supone que va a ganar si tú no vas a votar por él, no? Pero esto no es realmente relacionado con el partido político en sí mismo, sino que a las personas no les gusta pertenecer al grupo perdedor. Las personas quieren estar en el grupo de los que ganaron, ¿no? Entonces también por eso tiene mucho que ver esto de los gustos de la gente, que a veces están sesgados no solamente por lo que ellos de manera genuina como individuos piensan o creen o sienten que les gusta, sino que también estamos todo el tiempo como en esta lucha interna como de buscar este equilibrio y el de pertenecer a este grupo de los ganadores, de que me gusten cosas que me validen ante los demás. Y por eso también a veces es complicado ser alguien rarito como yo,
a quien no le gustan las cosas que a los demás les gustan. De hecho, es algo que me pasa mucho. Vamos a platicar más de esto durante toda nuestra conversación. Pero es algo bien común para mí que la gente me pregunta, ¿qué música escuchas? Y yo, pues probablemente nada que conozcas, pero a veces hay personas que sí tienen ganas de conocer cosas raras, así que yo escucho y pues de pronto les hago ahí mi playlist, ¿no? Y a veces les gusta, a veces no. Pero eso es normal, yo no estoy buscando que a los demás les guste la música que a mí. Al final, eso me hace quien soy, ¿no? Y creo que es algo que antes a mí como que no me gustaba mucho de mí mismo, pero un día me dije, el hecho de que todas esas cosas que a nadie le gusten, te gusten a ti, ¿es malo? No. ¿Necesitas que los demás les guste lo mismo que a ti? Pues no. ¿Estás feliz siendo esa persona a la que le gustan esas cosas raras como eres? Y yo, pues sí. Entonces, ¿cuál es el problema, no? Y como que me quité ese peso, ¿no? Social, que de pronto la gente quiere que, ay, ¿no te gusta Coldplay? Y yo, pues no me gusta Coldplay. Ay, te pasas. O cualquier cosa que esté de moda, ¿no? En fin, ahorita vamos a hablar de estas cosas, ¿no? El asunto que también en relación a esto de los gustos, de pronto nosotros a través de estas solo afinidades, digamos, de cosas que a una persona le gustan, que se parecen a las mías o que difieren mucho de las mías, nos llevan a crear a nosotros mismos juicios tanto a favor como en contra de las personas. Si a una persona le gusta, digamos, Lady Gaga y a alguien le gusta Lady Gaga, ya por eso es una mejor persona, ¿no? Y hay gente que se lleva esto como que muy como en el pecho, como muy fundido ahí con fuego y de pronto es difícil poder hablar de estas cosas con ellos, ¿no? Incluso para las relaciones sociales, amistosas, amorosas y demás, los gustos son una de las partes como fundamentales al principio cuando estás empezando a hablar con una persona nueva. Y creo que no es necesario tener gustos en común para poder tener una buena relación amistosa con alguien, por ejemplo, o incluso amorosa. Porque cuando son dos personas que tienen ganas de conocer cosas diferentes o que pues simplemente aceptan que a otra persona le puede gustar algo que a mí no debería de haber como mayor problema, simplemente son personas diferentes y ya. Pero normalmente pues como te comentaba buscamos que tengan cosas en común como para que esto sea más fácil, ¿no? El que les guste el mismo tipo de películas, de música, que tengan hobbies en común, temas de conversación. Sabes que yo personalmente toda mi vida he soñado con poder conocer a alguien como amorosamente, una pareja, pues, que quiera estar conmigo y le gusten mucho los videojuegos. O sea, yo nunca he vivido eso de tener una pareja que le gusten los juegos de video y que pueda jugar un juego conmigo y que nos desvelemos 3 días jugando Tomb Raider o lo que sea. Nunca. Y sería algo muy bueno para mí, por ejemplo, porque a mí me gusta mucho jugar juegos de video. Lo puedes ver aquí en mi canal, ¿no? Que todo el tiempo estoy haciendo streamings y estoy jugando juegos de todo tipo porque a mí me gustan los juegos de todas las consolas y de PC y de todo, ¿no? Algo también interesante con respecto a este tema de los gustos es que siempre buscamos a personas o queremos obligar que a las personas les guste lo mismo que a nosotros. Yo he conocido gente que incluso se lleva esto como a un nivel como muy emocional, de que trata de que te gusten las mismas cosas que a esa persona, ¿no? Yo también al mismo tiempo que tengo gustos que de pronto son un poco excéntricos, digamos, como muy raros, también es difícil que algo que una persona me presente me pueda gustar así a la primera. Considero que soy una persona como muy específica en las cosas que me gustan. Pues no es por ser grosero, no es porque no quiera que me gusten las cosas que a los demás. Simplemente pues hay cosas que me gustan y cosas que no. Y en un segundo casi ya puedo saber si me gustó o no. Pero creo que en última instancia el poder tener gustos diferentes nos da oportunidades para conocer cosas nuevas, nos da la oportunidad de poder experimentar situaciones diferentes que tal vez únicamente con lo que nosotros nos gusta no podríamos llegar a conocer, y puede ser que se convierta en algo importante para ti y que se convierta en algo que realmente sea como un gusto muy valioso, ¿no? Al momento de que en tu vida lo aplicas. Aunque también hay gente a la que no le gusta conocer cosas nuevas, ¿no? Es como que también parte de su forma de ser y pues tampoco puedes obligar a alguien a que le guste algo que pues que a ti no. Y yo he visto parejas que hasta tienen pleitos, ¿no? Por esto de que, ay, no, es que estoy bien harto porque no le gusta esta canción y que no le gusta ver la serie conmigo. Bueno, pues no le gusta, no es algo muy simple, pero pues las personas a veces como en nuestra necesidad de aceptación, estamos todo el tiempo insistiendo mucho en que las demás personas como que compartan las cosas que nosotros nos gusta o que queremos, y pues a veces simplemente no es así. Y a veces si eres alguien como yo, como el Joshua, que le gustan cosas bien raras, pues te tienes que acostumbrar a que la mayoría de la gente no le va a gustar. Al final también yo creo que el hecho de que algo sea muy raro y que me gusta a mí nada más, lo hace hasta más especial, ¿no? Lo hace algo como más único para mí. También hay personas que solamente escuchan música retro, por ejemplo, ¿no? Esto es otro fenómeno relacionado con los gustos que también es común,
que hay personas que son muy, muy excesivamente duras con las cosas que les gustan y que aparte hacen muchos juicios con esto, ¿no? Es bien común encontrarse personas, y yo conozco varias, que solamente y únicamente le gustan las cosas retro, que solamente las cosas de los 80, tanto el cine como la música, los juegos, todo. También hay personas que pues prefieren escuchar cosas o experimentar cosas de todo tipo. Aunque en general, si tú te fijas, socialmente siempre es como reconocido o aceptado que las cosas que son clásicas, digamos, o retro, son mejores, ¿no? Como que viene también de esta concepción de que las cosas del pasado eran mejor, y con el paso de los años, como esto de las generaciones que te hablé en el episodio de Cristal, se van empeorando, ¿no? Como que las generaciones cada vez están peor y todo el tiempo juzgamos a las cosas de la gente joven, ¿no? Como las cosas nuevas, porque no queremos darnos la oportunidad, porque no queremos aceptar que hay otras formas también de expresarse, que el arte evoluciona, que la expresión humana evoluciona, y queremos quedarnos todo el tiempo únicamente con lo que ya conocemos, ¿no? Yo personalmente, o de manera como muy individual, considero que las cosas del pasado fueron muy buenas, muchas, no todo lo del pasado es bueno, pero muchas de ellas sí. Por ejemplo, los videojuegos, el cine, hay muchas cosas de estos dos ámbitos que a mí me encantan, que fueron de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, ¿no? Fíjense cómo ya son todas estas décadas que yo he atravesado en mi vida. Me da un poco de risa ya porque me siento un poco viejito. Por lo que lo comento es porque, sin embargo, pese a que yo le doy todo ese valor de que son cosas muy buenas, me gustan las cosas nuevas también. Muchas personas piensan que yo solamente juego juegos retro. Me han preguntado a veces como, ¿a poco te gustan los juegos de nuevos, los de ahora? Y yo, pues claro, me encanta Mario Odyssey y me encanta el último Tomb Raider que salió, y me encanta God of War y me gusta The Last of Us, y todas las cosas nuevas también me gustan, siempre cuando sean buenas desde mi punto de vista, pues. Pero por lo que lo digo es porque sí le doy un valor a las cosas del pasado, pero no las convierto o no las pongo como en un pedestal inamovible, ¿no? Para mí, las cosas que pertenecieron al pasado sí estuvieron muy bien, fueron del pasado, pero también hay cosas nuevas que se pueden experimentar, y a veces es bueno volver al pasado, escuchar la música viejita, sentir la nostalgia así como en el corazoncito y todo, y está muy bien. Pero de eso a rechazar cualquier otra cosa que no sea de esas épocas, creo que ya ahí te estás perdiendo, te estás limitando un poco del poder conocer, del poder experimentar cosas diferentes, que al final de cuentas también para eso es la vida, ¿no? Para conocer cosas, para vivir cosas, para experimentarlas, cambiar. Pues creo que es mejor, o considero que para mí por lo menos es mejor mantenerme experimentando cosas nuevas. A veces las cosas me gustan, a veces no. Simplemente si no me gustan, pues ya no las repito y ya no. Pero algo que sí te puedo decir es que es bien raro que yo revea una serie, que yo vuelva a ver una película, que vuelva a jugar un juego de video. Muy raro. Generalmente prefiero concentrar mis esfuerzos y mi tiempo en cosas que son nuevas, que me pueden dar una experiencia nueva, una cosa diferente, en lugar de revisitar lo que ya conozco. Prefiero vivir intensamente las cosas cuando las estoy viviendo, en lugar de quedarme como añorando el pasado, ¿no? Aunque eso ya es algo como muy personal mío, es una forma de ver las cosas un poquito más mía. No sé si tú compartas esa forma de pensar. Si no, pues ahí dime en los comentarios. Si sí, pues también ahí dime en los comentarios, ¿no? Y también no es que yo crea que por el paso del tiempo las cosas dejaron de ser buenas. O sea, no es que yo crea que Grease ya no sea buena. A mí me encantaba Grease cuando yo era niño. A mi mamá le gustaba mucho, la fuimos a ver al cine y me encantan las canciones de Grease y me encanta esa película y la volvería a ver, claro que sí. Sin embargo, no es que me la voy a pasar viendo Grease, o sea, me gusta mucho y todo, pero simplemente es algo que formó parte de una época también en mi vida, en la historia también de la humanidad, y que estuvo muy bien, y pues ya, hay que seguir, ¿no? Algo también que es chistoso relacionado con la música y los gustos es que toda la historia de la humanidad, desde que existe la música, la gente mayor se la pasa diciendo que la música de ahora es mala, que es muy simple, que es muy vulgar. Y este es un discurso que se ha repetido siempre, siempre. Si le vas y le preguntas a tus papás, a tus abuelitos, vas a ver cómo a ellos también les dijeron lo mismo cuando eran jóvenes. Así como
en los 70 se decía que la música disco era demasiado vulgar, que eso cómo se atrevían a estarlo bailando en las discotecas, que eran puros movimientos ahí muy repegados y no sé qué. Pregúntenle a sus papás si tienen a sus papás todavía por ahí. Pregúntenle si van a ver que sí es cierto que también en esa época se decía lo mismo, así como ahora se dice el reggaetón. Puede gustarte, puede no gustarte, ese no es el punto, sino el hecho de que lo que quiero que te des cuenta es cómo esto proviene también de que las personas empiezan a generar una resistencia al cambio, ¿no? De que las cosas que hubo en su época, cuando ellos estaban más jóvenes, que fue lo primero que conocieron, le asignan de manera como inherente un mayor valor, ¿no? Como de que esas son cosas que son mejores, que importan más. Y seguramente lo mismo va a pasar con tus hijos, con los hijos de tus hijos, porque eso es parte de esta evolución natural que ocurre con las personas y también de la resistencia al cambio que tú vas generando a través de los años, ¿no? Así que si eres de esos, tal vez sería bueno darte un poquito de oportunidad, ¿no? De un poco más de apertura, de poder ver qué cosas existen. Y en todas las épocas hay música mala, ¿eh? Todo el tiempo hay música mala y música buena. En todos los países hay música mala y música buena. Así que simplemente se trata de tú saber qué es lo que quieres encontrar, buscarlo, ¿no? Y vas a encontrar muchas cosas muy buenas. Y ya estoy esperando no a ver ese momento en que nuestros hijos o sus hijos, porque quién sabe si yo tenga hijos, pero en que la gente que ahorita tienes 10, 15 años, 20, esté defendiendo el reggaetón como esa música clásica que era súper maravillosa y que ya en el año 2050 existe otra cosa muy intensa y muy vulgar, ¿no? Seguramente lo va a pasar, ¿no? Nada más que simple y sencillamente las cosas van cambiando y cada vez vamos oponiendo resistencia a las otras que ahora están y que antes pues no estaban, ¿no? Todo ese tema de la resistencia al cambio me recuerda mucho a este libro que espero que hayas leído. Es un libro bien famoso que te ponen a leer cuando estás en la preparatoria. Yo lo leí cuando tenía como 16 años, que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Que es esta historia como de cuestiones laborales, pero en forma de metáfora de un laberinto en el que hay unos ratones, que se trata de que a uno de los ratones le robaron su queso. Bueno, a los dos ratones se lo robaron. Uno de los ratones decide ir al laberinto a buscar otro queso, mientras que el otro ratón se queda solamente quejándose, pensando en quién se robó su queso, ¿no? Eso nos habla de la resistencia al cambio, ¿no? De cómo en lugar de aceptar que ya tu queso se acabó, ya no está ahí, y sigas con tu vida, hagas lo que tengas que hacer para poder encontrar un queso nuevo, te quedas nada más ciclado pensando en quién se robó tu queso, ¿no? Eso es parte del proceso de duelo incluso. Y creo que es algo que es importante que tomemos en cuenta. Si no has leído ese libro, léelo, está bien cortito. Tiene una enseñanza muy clara, está muy en forma de metáfora, como de fábula. Y pues en muchas ocasiones las personas nos limitamos de experimentar o de conocer cosas que potencialmente te puedan gustar debido a la simple y sencilla resistencia al cambio. De hecho, piensa en cualquier característica de una red social, digamos Facebook. Siempre que Facebook hace un cambio de cualquier cosa. Por ejemplo, cuando cambiaron el diseño al diseño más nuevo, todo mundo de que no, que el diseño nuevo está muy feo, hay que hacer una página en la que de likes, en la que vuelva el diseño anterior de Facebook, ¿a poco no? ¿Pero por qué es eso? Simplemente porque la gente se resiste a cambiar. Yo te podría decir que todas esas cosas que hace Facebook de estar cambiando no provienen nada más de la nada. Esas cosas forman parte de un proceso de desarrollo normal, de negocios, también de crecimiento de la aplicación, de investigación, en el que se dan cuenta de que hay que cambiar esto para acá, tenemos que lograr esto nos va a dar más dinero, esto va a ser más fácil para el usuario, hay que cambiar el botón para acá. Esas cosas no provienen nomás de que a ellos se les antojó cambiar las cosas. Es por mejorar y al final de cuentas, luego cuando ya lo cambien y luego vuelvan a cambiar el diseño por otro, va a haber otra vez la gente diciendo, no, devuélvanme el diseño que era el nuevo, pero que no me gustaba, pero que ahora sí me gusta, ya quiero que vuelva, ¿no? Porque a la gente no nos gusta pensar, no nos gusta tener que estar reaprendiendo, ¿no? Y esto también forma mucho parte de esto, ¿no? De que tienes que estar aprendiendo nuevamente acerca de lo que se supone que ya sabías y la gente no quiere tener que volver a pasar por ese proceso, ¿no? Y como te comentaba, pues la mayoría de las personas no tienen que reaprender, sino más bien adaptarse a los nuevos cambios. El aprendizaje muchas veces proviene únicamente de que ya que aceptaste, permites las cosas y poco a poco este proceso va llegando de manera natural, ¿no? Y todo esto te lo digo porque esto también se proyecta en los gustos de las personas, ¿no? Y en base a estos también de pronto evalúan la validez de los gustos de los demás, basándose en lo que ellos mismos creen que es lo mejor o lo superior, ¿no? De acuerdo a sus propias perspectivas. Y bueno, volviendo un poco al tema central de esta plática, yo me considero una persona, como te decía, muy atípica en cuestión de gustos. Yo soy una persona súper específica en lo que me gusta y en lo que no. De hecho, una historia chistosa que te puedo contar de esto es que cuando yo estaba en la preparatoria, hubo una época, porque yo siempre he sido raro, una época en la que yo un día pensé,
¿qué cosa me gusta? Pero sí, esta pregunta sí es súper abierta, ¿no? Como, ¿qué cosa me gusta? Y me acuerdo que todos los días me ponía a pensar qué cosa me gustaba y qué cosa no me gustaba. Y yo decía, me gusta el color azul. No, no tanto. Me gusta más el rojo. Ok, ¿por qué? Pues creo que el rojo porque es cálido. Órale, ok. Entiendo que me gusta el rojo porque es cálido. Bueno, muy bien. Y así me la pasaba yo todo el tiempo pensando en qué cosas me gustaban y qué cosas no. Mientras yo caminaba, porque cuando iba a la preparatoria también me iba caminando, así como te platiqué en el episodio pasado. A la preparatoria tardaba más en llegar, eran como 40 minutos de camino de ida y 40 de regreso. Entonces en ese tiempo siempre lo usaba mucho como para esto de hacer esta introspección acerca de quién soy y qué me gusta, ¿no? Y en ocasiones he cambiado, ¿eh? O sea, de lo que yo pensaba en esa época, pues he cambiado. Y pues esto me da como oportunidades y porque pues también las personas evolucionamos, ¿no? Un ejemplo también relacionado con lo de los gustos y su evolución que me gusta ponerle a la gente es que cuando tú eres niño no te gusta el agua mineral. O por lo menos a la minoría de los niños les gusta el agua natural. Yo me acuerdo mucho que desde que yo era muy pequeño se me hacía mala, se me hacía que tenía un sabor como salado el agua mineral y que no me gustaba la sensación del tipo de burbujas que tenía. Y se me hacía como una especie de desperdicio de una buena bebida, ¿no? Como usando agua mineral. Y también le digo a la gente que hay un momento en la vida en la que te das cuenta de que eres adulto y que eres una persona grande cuando pides tu limonada o tu naranjada o tu bebida con agua mineral, ¿no? O sea, yo ya soy un señor que dice, a mí mi naranjada con agua mineral, por favor. Porque hay como una sutileza, ¿no? En el sabor, el gusto por el agua mineral, que cuando eres niño tal vez no alcanzas a distinguir, ¿no? Así también me pasó con el vino. Yo antes no tomaba vino, lo odiaba, no me gustaba para nada. Y de un par de años para acá me gusta mucho el vino, aprendí a disfrutarlo, aprendí de vino también. Incluso ahora tengo mi cava aquí en mi casa en la que siempre tengo mis botellas de vino y mi descorchador, ¿no? Para poder tomarme una copa cuando de pronto se me antoja. Porque cambié, ¿no? Y también le adquirí un gusto por el vino, pese a lo mucho que antes me resistía, ¿no? Y también esto es algo que es lo que te comentaba, que esto proviene de que a veces las personas como que no queremos permitirnos el que nos guste algo nuevo, poder intentar algo nuevo que pueda gustarnos. Y por ejemplo, a mí ya en cuestiones así específicas de las cosas que no me gustan en relación a la comida, el aguacate, por ejemplo, no me gusta, la palta le dirán en otros países de América. La mayonesa, la mostaza, ningún tipo de aderezo, el chipotle tampoco me gusta. La música, por ejemplo, el reggaetón no me gusta. Nada de música estadounidense me gusta. Harry Potter no me gusta. Ni Star Wars, ni Avengers, ni los superhéroes. Y me vas a decir, es que Josué, pues nada te gusta, ¿no? Y pues es que es fácil pensar eso, pero la verdad que es que lo que pasa es que yo te puedo tener esta lista porque la tengo muy clara, ¿no? Incluso ha habido gente que me ha dicho que no soy mexicano porque no me gusta el aguacate. Tampoco me gusta el mole, por cierto. O porque no me gusta el mole. Pero yo les digo a las personas, no tienes una idea de tantísima comida existe que no lleva ninguno de estos ingredientes. Nada más que lo que ocurre es que son cosas que son ingredientes que mucha gente tiene como concebida como muy importante, que a toda la comida le ponen esto, ¿no? Pero lo que pasa es que hay mucha gente que tiene concebido como que estos ingredientes son súper importantes y que a toda la comida le quieren poner aguacate, mayonesa, mostaza, aderezos y reggaetón. Ya sé que el reggaetón no se pone, pero tenía que mencionarlo. Pero bueno, el punto es de que es fácil pues pensar que yo tengo gustos muy raros y muy complicados, pero realmente no lo es tanto, ¿eh? Así que procuro todo el tiempo que voy a comer en un restaurante revisar si el platillo lleva aguacate para pedir que no le pongan, ¿no? Pero no es un mayor problema y también creo que pues al final todos tenemos cosas que no nos gustan, pero parece que a las cosas que a mí no me gustan son cosas que a mucha gente le encantan, ¿no? Y por eso creo que también hay como que mucho rechazo así como ante mis gustos, de que la gente se sorprende mucho, ¿no? Cuando sabe que esas cosas no me gustan. Pero también yo te puedo decir que yo conozco mucha gente que comparte mi disgusto por el aguacate y por el mole, ¿eh? Así que no soy tan raro. Y bueno, también he llegado a recibir comentarios como el hecho de que me descalifican como mexicano, como ahorita te comentaba, ¿no? También me han dicho que soy ignorante o que soy odioso porque no me gusta Star Wars. Y las he visto todas, ¿eh? Nada más que nunca me han gustado ni las clásicas ni las nuevas. Me acuerdo también que cuando estaba niño salía la serie esta de los Muppets Babies y que siempre hacían como referencias a Star Wars y eran las partes que no me gustaban de la serie y me caía gordo que hicieran cosas de Star Wars porque no me gustaba. Como que el universo de cosas espaciales nunca me ha gustado, ¿no? Salvo algunas contadas excepciones. Y es curioso, pero desde hace casi 2 décadas leí algunos libros, fíjate que esto es algo bien interesante, de etiqueta y de buenos modales.
porque pues antes, sobre todo como en la época entre mis 17 y mis 26 años, yo era súper frenético de estar leyendo y leyendo y leyendo. Y leía cosas de todo tipo. En los últimos años me he concentrado en otros tipos de medios, ¿no? Pero también antes leía mucho. Y entre esas cosas me leí un montón de libros de reglas de etiqueta. Y entre las reglas de etiqueta, una de las importantes que encontré y que me parece curioso que la gente nunca aplica, es la de respetar los gustos de los demás. Porque es grosero el que tú califiques, y es rudo de hecho, calificar el gusto de alguien más como basura o como que está mal o como que es inválido. ¿Por qué? Porque los gustos son subjetivos. Al final de cuentas, el que a ti te guste el aguacate o no, no te hace mejor o peor persona y no tienes por qué ser grosero con la gente. Por eso, al momento de que yo me refiero a mis gustos o mis disgustos, yo siempre antepongo a mí no me gusta Star Wars. Si a ti te gusta Star Wars, está súper bien y qué bueno que lo disfrutes y que hay un montón de cosas y de películas y mercancía y todo. Qué bueno, está súper bien. A mí no me gusta, simplemente yo no voy a estar ahí tratando de decir que voy a ir al cine en la premiere y todo. Pues no, a mí no me gusta. Tenemos que aprender que esto también es una regla de conducta social que tenemos que aprender a utilizar porque la mayoría de la gente ni siquiera sabe que eso es una grosería. Y muchas veces yo, cuando es gente que sí me importa, pues me tomo a veces un poquito la molestia de explicarles, mira, es que lo que pasa es que cuando tú te refieres a algo que no te gusta, no puedes decirlo de esta manera porque es grosero. No puedes decirle a la gente, ay, es que el reggaetón es una porquería y la gente que ve reggaetón es basura. No, porque la gente no es nomás el reggaetón, pues la gente es un fenómeno, cada persona es un mundo, cada persona tiene millones de cosas en su personalidad y no se puede juzgar solamente por una cosa tan simple como un gusto musical, ¿no? Al final es solamente un gusto ahí, pues también ahí está como dato curioso esta regla de etiqueta de que los gustos no se deben de juzgar y no se debe invalidar a las personas así. Así que aprendamos a respetar a las personas por sus gustos y cuando queramos opinar de algo, pues hagámoslo así como una opinión y aclaremos que no estamos tratando de ofender a las personas, ¿no? Y en relación a los gustos, también en una arista como súper opuesta a lo que hemos estado platicando, me ha ocurrido muchas veces en mi vida que, por un lado, soy alguien como que le gustan cosas muy raras, pero también hay muchas cosas que me gustan, que me encantan, que me emocionan, que me llenan el alma, me brillan los ojos al platicar de ellas. Y hay gente a la que eso le molesta. Ha habido gente que me ha llegado a hacer comentarios de, ay, ¿cómo me cae gordo que estés hablando de tus cosas? Ya me tienes harto. Es como, ¿cuál es tu problema? O sea, yo solamente estoy hablándote de algo que a mí me gusta mucho, que me emocione. Estoy tratando de compartirte esa emoción que yo siento, ¿no? Porque hay veces que hablo de cosas y como así pues me emociono porque creo que hay muchas, tanto películas como obras de arte, música, comidas, de todo, que pues de pronto no son como tan conocidas y que siento que deberían de ser más conocidas para que la gente las experimente, porque creo que pueden ser cosas muy buenas también para los demás y a veces uno quiere como que las cosas buenas hay que compartirlas, ¿no? Dice Susana Zabaleta, mi querida Susana Zabaleta, a la que tanto amo toda su música y todo, que ella cree que las cosas buenas, la música buena y las cosas que te llenan hacia el alma son lo que le dan la cuerda al mundo, ¿no? Ella dice que a través de compartir el arte, de compartir las cosas buenas, las cosas maravillosas que ha creado la humanidad, es como se le da cuerda al mundo. Y me parece muy bonito como concepto y creo que es algo que vale la pena, ¿no? El también ir a tratar de compartir esas cosas que puede ser que mucha gente no conozca y que son joyitas que están ahí ocultas. Por eso también en este canal hago reviews de películas que luego no son conocidas, que no están en el cine, que nadie vio, pero que creo que puede valer la pena que alguien las mire y que nos den su opinión, o igual no te gusta, pero por lo menos para que puedas ver algo que quizás no encontraste en la cartelera como un bestseller ni nada, ¿no? Y para llegar a una conclusión en general de este tema, creo que hay un par de cosas que tenemos que retomar de esta conversación. Una de ellas es que tenemos que aprender a ser flexibles. No todas las personas tienen por qué gustar de lo mismo que a mí. Hay veces incluso que los gustos provienen de traumas, que provienen de situaciones personales o de condiciones personales y que pues uno no sabe, por eso no hay que ser grosero, no hay que ofender a las personas. De hecho, antes de terminar nuestra plática me acordé de una anécdota que ahorita te mencionaba que a mí no me gusta el aguacate. Esta es una historia que no le he platicado como a tantas personas, aunque no es un secreto. Cuando yo era muy niño, yo tendría como unos 8 años, yo creo. Estaba una vez en la casa de una tía mía. Cuando estaba yo en esa época, yo era un niño muy delicado para comer. Eso yo lo admito, ¿eh? Yo admito que yo fui un niño súper insoportable
para comer. De hecho, platiqué un poquito de eso en el episodio de familia con lo de mi tía Linda. Por lo que lo retomo es porque sí, yo estoy consciente que yo era muy malo para comer, pero en una ocasión una tía me dejó encargado con una tía abuela y ella había preparado, no me acuerdo qué comida, creo que era algo de mariscos y aparte había preparado un guacamole. A mí no me gustaba el aguacate desde esa época, pero no lo odiaba tanto, o sea, podía comerlo. Así como la mayonesa, que no me gusta, pero puedo comerla si es en cantidades como muy pequeñas. Pero recuerdo que en esa ocasión esta persona me dio mi comida, yo me comí la parte otra, no la del aguacate, y me dijo de que cómete el aguacate, y yo es que no me gusta, no me lo voy a comer. Dijo, no, que te lo comas y que no sé qué, y me obligó a que me lo comiera. Pero luego de eso, agarró el plato entero y me sirvió todo el plato lleno de guacamole y me obligó a que me comiera todo el aguacate. Desde esa época yo le tengo una repugnancia horrible al aguacate. No me gusta para nada y me dan ganas así hasta de vomitar con el aguacate. Y yo sé que proviene de un trauma, pero sí lo he comido muchas veces y de verdad no me gusta. Lo he intentado, pero también pienso, ¿para qué me voy a obligar si es algo que simplemente no me gusta y ya no? Pero nada más te quería platicar esta historia porque también podría provenir de algo así, ¿no? Un gusto tuyo o un disgusto tuyo, ¿no? Te comentaba pues que hay que aprender a no juzgar a las personas, hay que ser flexibles con estas cosas que al final no significan mucho, ¿no? De que a alguien le guste una cosa o no. También los gustos son un punto de partida bonito para poder iniciar una conversación, una relación quizás, pero al final todos tienen algo que enseñarnos y yo creo que eso es algo también importante de ver, que las personas, todas las personas tengan o no tengan educación, tengan o no tengan dinero, en toda la gente tiene algo que enseñarnos. Y creo que vale la pena el poder escuchar qué es lo que nos tienen que decir otras personas. Pueden enseñarte cosas muy importantes en tu vida. Y no hay que descalificar el de pronto recibir también opiniones y gustos de los demás, ¿no? En últimas, pues no existe una verdad absoluta. Y si no existe variedad, pues tampoco hay crecimiento, ¿no? Hace unos días que me fui a cortar el cabello, me acuerdo que mientras estaban cortándome el pelo, escuché un comentario de alguien ahí que decían que o se estaban quejando, mejor dicho, de que ahora todo mundo inventa géneros musicales y que ahora había corridos electrónicos y estaban ofendidísimos. Y yo me quedé pensando como, para empezar, ¿desde cuándo los corridos son algo súper solemne que toda la gente respeta y no se atrevan a meterse con los corridos? Y en segundo lugar, ¿qué tiene de malo un corrido electrónico? La verdad, hasta ganas me dieron de escucharlo para ver cómo es, porque sinceramente me suena como interesante. De ver de qué manera hicieron la música, ¿no? Me interesa mucho escuchar la música y a ver cómo plantean el lenguaje del corrido y todo ahí, ¿no? En fin, para que vean cómo la gente se ofende por cosas que al final ni siquiera tendría por qué, ¿no? A mí algo que se me hace interesante y que me gusta también es conocer las historias detrás de cuando a alguien le gusta o le disgusta algo. Muchas veces cuando alguien me dice, ay, es que a mí no me gusta, no sé, la catsup, le pregunto, ¿por qué? ¿Por qué no te gusta? Y ya que me platiquen por qué, ¿no? Porque a veces nos encontramos historias que están interesantes o divertidas de poder conocer, ¿no? Acerca de la gente y te ayuda como a conocer también a las personas en general un poquito más a fondo. Y chistosamente, yo conozco gente, por ejemplo, que no le gustan las tortillas. O sea, siendo mexicano y que no te gusten las tortillas, imagínate. O sea, no puedes comer casi nada, ¿no? Yo personalmente soy súper fanático de las tortillas. No puedo vivir sin las tortillas. De hecho, es algo como que tengo mucho desde que era muy chiquito. Porque mi abuela, a la que amé mucho, y de hecho el próximo capítulo se va a tratar de ella, le encantaban las tortillas. Ella me preparaba unas tortillotas de harina así grandototas, que me hacía un taco grandotote con frijoles fritos. Yo era súper feliz y a mí me encantaban las tortillas. Y ella me decía que ella tenía el problema de que comía más tortillas que comida. O sea, agarraba un pedazo de tortilla así grande y poquita comida, ¿no? Y yo soy igual, yo soy igualito que ella. Soy como que una calca de ella, como en esa parte, ¿no? De ese gusto que yo tengo por las tortillas. Tanto las tortillas de harina como las de maíz, ¿eh? A mí todas las tortillas me encantan. Y pues nada, fue una persona a la que yo amé muchísimo. La próxima semana voy a platicarte algunas cosas de ella en este episodio, que también va a estar un poquito fuerte, un poquito profundo, pero muy bonito, en el que quiero platicarte algunas anécdotas también alrededor de las experiencias que viví con mi abuelita. De momento, vamos a dejar nuestra plática por aquí. Tu actividad esta semana va a ser que me dejes en los comentarios qué cosa a ti no te gusta que a los demás les encanta o qué cosa te encanta que los demás odian. Allí en los comentarios a ver qué nos encontramos que pueda ser curioso como para platicar. Siempre es divertido conocer los gustos de otras personas porque a veces ni siquiera te esperas cosas que se te hacen bien raras y que a los otros les gustan y tú te quedas como de, pero ¿cómo? Es que eso le puede gustar a alguien, ¿no? Pero como dicen allí el dicho, en gustos se rompen géneros, ¿no? Como siempre, antes de irme, nada más te quiero dejar esto que siempre te digo, que es que en la vida
Hay una sola cosa que es la más importante de todas. ¿Sabes cuál es? Ser feliz. Y como siempre te dejo eso y nos vemos la próxima semana. Bye. No olvides darle like, compartir y seguirme en todas mis redes sociales. Mi podcast, Te lo cuento al oído, está disponible en Spotify, Apple Podcast y SoundCloud. Como la vida es una canción, este episodio se llamará Te lo canto al oído.